Mi nombre es Paulema, soy estudiante de la Universidad de Cuenca, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. El día de hoy vamos a hablar lo que es una clase modelo de educación física. Como primer punto tenemos lo que es la apertura de la clase. La apertura de la clase es el primer momento en una sesión de educación física, en la cual el docente realiza orientaciones de organización y acercamiento a lo que se va a aprender. También en este momento se puede registrar lo que es la asistencia a los estudiantes, por lo que se recomienda que en las primeras semanas del inicio del año escolar el docente debe tomar lista en cada sesión de clase, es decir, que debe buscar un momento adecuado de nuestra hora clase y compruebe la asistencia haciendo mención del nombre y el apellido de los estudiantes. Esto permitirá que el docente conozca a los estudiantes, pero a partir del segundo mes se recomienda no pasar lista, sino registrar la asistencia, es decir, preguntar a un estudiante en cualquier momento de la sesión clase quién faltó. ¿Esto para qué? Para que evitar tiempo perdido y para que cumpla con la obligación de lo que es registrar la asistencia. Luego tenemos como primer punto de la apertura de la clase lo que es la organización del material. Antes de nosotros recibir a nuestros estudiantes e iniciar nuestra sesión clase, el docente de educación física debe preparar el material, es decir, organizar nuestro material, el cual vamos a utilizar de acuerdo a nuestra planificación. Dicho material debe estar distribuido, agrupado, ubicado o clasificado. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros optimizar nuestro tiempo, espacio, para ejecutar de manera segura y ordenar a nuestra actividad, facilitar el aprendizaje y aporta el objetivo de nuestra clase. Por ejemplo, nosotros si es que vamos a trabajar lo que son con cuerdas, conos, balones, distribuirlos por varios sectores de la cancha, siempre y cuando trabajemos en grupo. Luego tenemos lo que es la organización de los estudiantes. El docente de educación física debe recibir al grupo de estudiantes, es decir, organizarles de acuerdo al desarrollo de la actividad planificada, en cual les permitirá crear un ambiente adecuado de enseñanza-aprendizaje, optimizar el tiempo de distribución grupal, mejorar la recepción apropiada de la información, promover la integración de los estudiantes, garantizar la participación heterogénea de los estudiantes y mejorar la distribución del espacio de trabajo. De igual manera podemos garantizar las condiciones de seguridad de la actividad. Existen varias estructuras de organización de los docentes que se puede utilizar en este momento. Puede ser filas, columnas, hileras, círculos, semicírculos, cuadrados, bloques, X, etcétera. La organización de los estudiantes no debe ser una actividad de carácter rígido. Hay que tener en cuenta esto, que no debe ser rígido ni disciplinado. Esto nosotros tratamos de buscar el orden de los estudiantes de manera lúdica, de agrupación y asociación, en la que genere ambientes motivadores, divertidos, placenteros y generación de valores. Nosotros podemos plantear actividades de organización grupal mediante una actividad que se llama el capitán manda. Nosotros podemos decir el capitán manda que se organicen por orden alfabético, el capitán manda que se organicen por género musical, el capitán manda que se organicen por orden de estatura. Nosotros mediante esta actividad podemos distribuir a nuestro grupo de manera lúdica sin que los estudiantes lo realicen de manera, por decirlo, porque tenemos que cumplirlo, porque es una obligación, etcétera, sino por un juego. Luego tenemos lo que es el conocimiento previo. Antes de iniciar el aprendizaje, los docentes recaban información sobre ciertos conocimientos relacionados al tema de la sesión clase que fueron receptados o experimentados a lo largo de sus vidas, los cuales se conocen como conocimientos previos. Es decir, los estudiantes relacionarán lo que ya saben con la nueva información que se va a adquirir en el desarrollo de nuestra clase. Es decir, nosotros podemos obtener un aprendizaje significativo. Existen algunas técnicas que se pueden aplicar para obtener conocimiento previo de los estudiantes,
como es una actividad focal introductoria, que por ejemplo nosotros podemos iniciar nuestra clase presentando imágenes, palabras referentes al tema que vamos a tratar, como decíamos, mediante fotos, gráficos, dibujos, igual presentando nuestro material que vamos a desarrollar. En este caso puede ser un balón, una red, un testigo, una cuerda y una colchoneta. Igualmente, presentación de acciones referente al tema que vamos a tratar, puede ser expresión corporal, mímica, imitación, realización de ejercicios. Ante esto nosotros tenemos lo que es una discusión guiada. ¿Qué queremos decir con la discusión guiada? Nosotros planteamos una técnica donde el docente y los estudiantes conversan sobre una pregunta determinada. En educación física se plantearía varias preguntas informales que se refieren al tema de la clase, la cual generará intercambio de respuestas, como por ejemplo, nosotros tratamos con un balón de fútbol. Es decir, nosotros podemos decir si conocen de qué se trata este objeto, si ya lo han jugado, con quién han jugado, por qué lo han jugado y todas esas preguntas. Igualmente tenemos lo que es una lluvia de ideas. Esta técnica diseñada para encontrar las mejores ideas a partir de un tema. En educación física se planteará una palabra clave referente al tema de la clase, la cual generará que los estudiantes digan todo lo que saben de lo planteado, estimulado y recuerdo del conocimiento de las experiencias adquiridas. Igualmente, tratando que los estudiantes tengan recuerdos de cuándo han jugado con el balón, que con quién han jugado con el balón. Entonces, todas estas ideas los docentes tenemos que receptarlas. Luego tenemos lo que es el planteamiento de tema y objetivos. El tema y el objetivo de la clase deben ser expuestas a los estudiantes de forma clara. Hay que tener claro eso y de manera precisa, y que despierten la motivación por realizar nuestra actividad planificada. El objetivo de la sesión de la clase debe desarrollarse a partir del objetivo de la unidad didáctica. También se debe considerar que no deben ser construidas en función del docente, sino en función de los estudiantes. Debe indicar las destrezas que van a desarrollar los estudiantes al final de la clase, enlazando con el valor formativo y su ampliación de la vida diaria. Por ejemplo, nosotros podemos plantear un ejemplo igualmente con nuestro balón de fútbol, que cuántas veces, cómo lo hemos pateado el balón, cómo hemos dado un pase, cómo hemos receptado un pase, cómo hemos conducido el balón, todas estas cosas. Luego tenemos lo que es el juego de activación. El juego de activación son actividades lúdicas de baja y mediana intensidad que se deben realizar previo al desarrollo de la clase de educación física, con la finalidad de que el organismo del estudiante tenga una elevación gradual de la temperatura y se adapte a esfuerzos superiores para obtener la eficiencia de los ejercicios que se realizarán en la siguiente etapa, precautelando el riesgo de las lesiones. Cabe recalcar que antes de ejecutar los ejercicios de activación se debe desarrollar un trabajo de articulación y lubricación. ¿Qué queremos decir con esto? Que eso va a ser un calentamiento previo. Luego del calentamiento previo, luego que hemos articulado y lubricado nuestros músculos, haremos un juego de activación para subir nuestra temperatura. Puede ser igualmente utilizando nuestro balón, jugando a pases de una manera, haciendo de una intensidad media. Luego tenemos lo que es, pasando al siguiente punto, el desarrollo de la clase. El desarrollo de la clase es la parte medular, debido a que de aquí se ejecutan las destrezas con criterio de desempeño de la planificación de unidad didáctica, para lo cual se debe aplicar la metodología activa en las actividades planteadas. Luego tenemos lo que como primer punto el planteamiento del reto o el desafío motriz. Las clases de educación física deben ser planteadas a través de un desafío motriz cooperativo, lo cual desarrolla una o varias actividades que respondan a las destrezas con criterio de desempeño de la planificación de la unidad didáctica, como se garantiza que los estudiantes desarrollen durante toda la sesión una que sea creativo, que tenga imaginación, que tenga entusiasmo y motivación. Por ejemplo, nosotros podemos dar condiciones, en este caso condiciones de materiales, que solo 3 o 4 estudiantes tengan lo que es el balón y compartan con todo el grupo. Por ejemplo, condicionantes de reglas, que cada miembro del grupo tendrá que dar 3 pases seguidos. Igualmente, condicionante de tiempo, que todo el grupo deberá practicar sobre un cierto tiempo antes de que expongan lo enseñado. Y un condicionante motriz, que de las 3 formas que se le enseñó cómo dar un pase, cómo recepcionar un pase, el estudiante deberá elegir una para
poderlo realizar de una manera más significativa. Luego tenemos lo que es el desarrollo de las actividades. En este momento se ejecutarán varias actividades para superar o cumplir el desafío motriz propuesto en el punto anterior. Estas actividades serán desarrolladas tomando en cuenta los 3 enfoques curriculares de la educación física, que son inclusivo, lúdico y construcción de la corporeidad, como también se toma en cuenta las metodologías activas del modelo constructivista, como son el aprendizaje cooperativo, inteligencias múltiples, aprendizaje basado en proyectos, entre otros. Lo que nos dice aquí en el desarrollo de la clase es que nosotros ya tengamos planteado una actividad que en sí tenga todo lo que debe ser inclusivo, debe ser lúdico y de construcción de la corporeidad. Igualmente, esta actividad tenemos que plantear mediante los modelos que ya conocemos, que es el constructivista, mediante, en este caso, hemos formado grupos, mediante la cooperación. Luego tenemos lo que es el cierre de la clase. En este proceso, el desarrollo de la clase de educación física, el docente se ha desempeñado como facilitador, mediador y orientador, permitiendo que los estudiantes intervengan de forma de indagación. De igual manera, se fomenta el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la metacognición. Al cierre de la clase, el docente debe verificar si se ha cumplido o no con el objetivo planteado al inicio de la sesión. ¿Mediante qué? Mediante una evaluación. En este caso tenemos diferentes técnicas e instrumentos de evaluación, como es la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Mediante estos instrumentos nosotros podemos validar si es que el estudiante adquirió estos conocimientos y si cumplió con el objetivo dado al inicio de la clase. De esta manera nosotros podemos ir evaluando a cada estudiante por grupo si se cumplió con los objetivos planteados al inicio. Esto es todo, muchísimas gracias.